Hay problemas con el Blackboard también. En realidad los voy a compartir ahorita y después se los voy a pasar a Kimberly para que se los comparta a ustedes. Porque sí me da temor esto que lo subo al Blackboard y después nadie lo ve. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Lo ven, chicos? ¿Ven el compartido? ¿Sí? Y abrazo. Entonces, vamos a revisar. Primero, fecha, importantísimo, apunten. Sería el sábado 6 de diciembre, hasta las 11:59. Esto es el sábado de la semana 7, ¿no? Semana 15, perdón, ¿sí? Que es previa a sus finales, ¿ok? El sábado previo a sus finales es la entrega del trabajo, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo que hicimos la otra vez, chicos y chicas. Es decir, yo lo voy a corregir, lo subo al Blackboard, o sea, subo su nota, y de ahí ustedes me pueden hacer algunos reclamos por correo para evitarnos. Se lo voy a decir a Kimberly. Kimberly, ya está, ya he revisado todo, dile a tus compañeros que lo chequen. Y aquellos que tengan un reclamo, porque son válidos, lo pueden hacer. Solo que lo trato de manejar de manera interna para evitar hacer todo el documento que viene después, que más, un poquito más lento. Entonces, lo pueden comentar ahí, algunas cosillas. Y sí, ha habido grupos, me reclamaron 2 grupos y creo que hubo un aumento de 1 o 2 puntos. Es válido, ¿sí? Porque es su derecho, además, como estudiantes, es su derecho a reclamar. Bien, entonces, primer cambio, no pueden haber grupos de 4. Imposible. Grupos de 3 o de 2. No hay grupo de 4. Lo primero, ¿sí? Van a haber más grupos, van a haber más grupos. Voy a tener que revisar más, voy a tener que revisar más. Pero no hay grupos de 4. Grupos de 3 o grupos de 2. Los grupos de 4 se dividen pues en 2 y ya está. Así mitosis y se acabó. ¿Ok? Pero 2 grupos. ¿Sí? ¿De qué se va a tratar el trabajo? Vamos a comparar la corriente neoclásica, que es la que hemos estado viendo ahora, ¿sí? Es decir, desde Marshall, el monetarismo, competencia imperfecta, y hoy que nos toca la escuela de Chicago, ¿ok? Y algunos autores más que van a leer para el día miércoles, con algunas de las corrientes heterodoxas que comenzamos la siguiente semana. La siguiente semana comenzamos con el institucionalismo. Entonces podría estar desde ahí, ¿ok? Lo mismo, ¿no? Cada grupo va a elegir 2 autores por cada corriente. Por favor, coordinen conmigo, conversen conmigo. También en la semana 5 voy a dar un espacio, dale con semana 5. Semana 15 voy a dar un espacio para podernos reunir por cualquier duda que tengan. De repente no están claros con algún autor, igual me lo pueden escribir desde ahora. Lo ideal es que hasta después de esta clase, bueno, después del miércoles, ya elijan cuáles son los 2 neoclásicos que van a ver. Y comparen, hay institucionalistas, hay austriacos, hay keynesianos y hay medioambientalistas, ¿sí? Entonces, hay 4 tendencias para compararlos. Para el parcial había los clásicos y 3 opciones para compararlos, ¿no? Ahora están los neoclásicos y tienen 4 opciones para compararlos. ¿Ok? Y bueno, ahorita que también me piden bibliografía y cosas por el estilo. ¿Sí? Recuerden, no se olviden que el 80% sale de los insumos de clase. ¿Sí? Que es decir, de la bibliografía y los apuntes de clase. Solo un 20%, solo un pequeño adicional pueden usar de otros textos. ¿Ok? Los apuntes de clase tienen que ver con las clases grabadas, ¿no? Y que vayan hacia los autores, los temas que más o menos le llamen la atención, que es lo que van a usar. También los contextos específicos o cosas por el estilo. Ya, ahora, como los trabajos van a ser de menos gente, de 2 o 3 personas, ¿sí? La extensión del trabajo va a ser de 8. Perdón, de 8 a 12. No menor a 8, máximo 12 páginas. 8 páginas de puro texto, incluyendo. No incluye, perdón, o sea, excluye la carátula y las referencias, la bibliografía. De esto no se olviden. Ha habido trabajos que han bajado puntos, porque no justifican, ¿no es cierto? No es la letra, menos páginas, más páginas, cosas que son obvias acá. Entonces, por favor, y usar el formato APA.
No se olviden, voy a quedar claro, ¿sí? A pesar de que esto de acá no sale en las rúbricas, es obvio, es un poco de criterio, ¿sí? Un poco de criterio. Es obvio que si no cumples esto, te voy a bajar puntos, a pesar de que no sale en esta parte, ¿sí? Voy a buscar la manera de colocarlo. Es un tema de criterio, ¿no? El profesor te está pidiendo estas características. Ah, no lo voy a hacer porque no está en el formato, en las rúbricas. Ese es el rubriqueo, el rúbrica por la rúbrica. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. ¿Sí? Hay temas de criterio del estudiante. Eso me preocupa porque en realidad eso es lo que queremos desarrollar. Eso es lo que te va a servir para el mercado laboral. Bien, en la estructura del trabajo, no se olviden, ¿sí? Es igual que el parcial, ¿ok? Introducción, se presentan las corrientes a comparar en los autores elegidos. Antecedentes, falta esto, ¿sí? Neoclásico sería. Ajá. También el contexto específico de las corrientes, ¿no? En cuándo aparecieron, más o menos el contexto histórico. Las principales propuestas, ojo, no pueden, hay algunos trabajos que tenían una o dos hojas nada más, y esto es la parte clave. Debería haber mínimo una hoja por autor, ¿sí? Deberían haber 4 páginas de esta parte, porque es la parte donde desarrollas más teoría. Esta es donde hay más información, la parte de que tienes que chambear más, ¿sí? Luego esto sí es su opinión, el aporte en la teoría económica, y esto es en contextos específicos, ¿no? Que es el caso del contexto peruano, ¿sí? Que es más opinión. Esta es opinión, ¿sí? Acá no hay necesidad de citar, casi es obligatoriedad de citar, ¿sí? Y en la conclusión es un resumen de las principales ideas del trabajo. Ya está, ¿sí? Muy bien, nos recuerden lo de fallas técnicas, eso no pasó, todos se entregaron con calma, no reciben trabajo por correo ni nada por el estilo, ¿sí? Ya que están las rúbricas, no se olviden, ¿ok? Que escriban bien. Aquí es donde yo normalmente bajo puntos en si no has citado de la manera adecuada, ¿no es cierto? O no has usado citas claves. Contexto, ¿sí? Y está siendo grabado, para que no digan que no lo dije. Contexto, ¿no es cierto? De las ideas, que tiene que ver contexto y antecedentes, las dos cosas, que estén bien armados. Acá les bajo puntos, ¿sí? Comprensión de enfoques tiene que ver con toda esta parte del planteamiento de la teoría de los autores. Esta es la parte en la que hablan un poco de las implicancias en la ciencia económica y las implicancias en contextos sociales específicos es el último, ¿sí? ¿Por qué le doy tanto peso a la de principales propuestas? Profesores, igual de puntos que el otro. Claro, pero es que no puedes armar los otros dos. No puedes pensar en estos dos si no has entendido esto. Y ese es el problema que estoy detectando en varios trabajos, que se nota que se dividieron. Ya, tú haces esta parte, ¿ya? Y yo hago la otra. ¿Cómo vas a hacer la parte 1.4? ¿Cómo vas a hacer esto de implicancias si no has leído la primera parte? Eso es imposible. No hay una relación. Entonces, mucho cuidado con esto de cada uno su parte y no dialogan, no conversan entre ellos y sonaron en el trabajo. ¿Sí? Mucho cuidado con esa parte. Eso es una de las consecuencias de hacer trabajo con mucha gente. Pero si ya son 2, 3, es más, coordinan mejor. Se suele coordinar mejor con 2, 3 personas. Muy bien. Esto se lo voy a pasar a Kimberly para que lo comparta con sus compañeros. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Tú, obrigado? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Hay alguien que levante la mano? Eh, Sí, André. sí, profe. Una consulta, ¿podría volver a repetir cuáles eran los posibles autores para la corriente neoclásica y cuáles eran las corrientes a comparar después? Ya, los autores que estamos viendo en la corriente neoclásica somos los que hemos visto hasta ahora, ¿no? Estaría, pues, que siempre lo menciono clase a clase, que es Marshall, ¿no es cierto? Es un autor importante. Después los que vimos la semana pasada, ¿no? Que estarían dentro de los monetaristas que son también neoclásicos. Estaría Wicksell, ¿sí? Estaría Fisher, ¿no? Luego también están los que vimos en la lectura, ¿no? Como Joan Robinson, también está Piero Sraffa, ¿sí? Piero Sraffa, y Chamberlain también, que a varios he visto que les ha gustado, ¿sí?
Y hoy vamos a hablar de hoy y el miércoles, varios de los neoclásicos más recientes, sobre todo de la Escuela de Chicago, con el neoclásico más recordado de la Escuela de Chicago, que es Milton Friedman. Y también están autores como Gary Becker, que son más recientes, casi todos premio Nobel, ¿no? Y que vamos a estarlos chequeando. Gary Becker aplica la teoría neoclásica en los matrimonios, los divorcios. Ya puedes terminar con tu flaco o tu flaca desde el punto de vista neoclásico. Así que lo vamos a revisar. Pero eso es, eso es. Y recuerden, ¿no? Estén mirando, un poco también están las lecturas, ¿no? Y en las clases, traten de estar apuntando de los neoclásicos, vamos a tener como 7, 8 autores que ustedes pueden elegir 2, ¿sí? Obviamente de quienes hay más, si me preguntan de quienes más hay información, son claramente de Marshall, de Chamberlain y de Friedman, ¿no? Que es el que vamos a ver ahora. Pero hay, digamos, hay para todos y depende del gusto de cada uno. Y también depende con quién vas a comparar, ¿no? O sea, ¿con qué corriente? Si voy a comparar, yo siempre les recomiendo a los de ciencias políticas usar el institucionalismo, ¿no? Entonces, el institucionalista, ¿qué elementos vas a hacerlo discutir, ¿no? O qué cosa vas a hacerlo discutir con los neoclásicos? Entonces, clásico es una coordinación, ¿sí? Que tienen que ir pensando. Y obviamente me recomienda, profe, estoy empezando a comparar este con este. ¿Qué le parece? Bien, más o menos. Eres un desastre. ¿Cómo se te ocurre esto? Entonces, yo un poco lo recomiendo. ¿Sí? Muy bien. Listo. Genial, genial. Bien. Y ahora les voy a pedir por favor a todos y todas, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta adicional sobre lo que les pasé. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Voy a pasar la lista, pero como la otra vez, ¿sí? Es decir, levanten la mano por favor aquellos que estén presentes y todos los que no están voy a ponerles falta, ¿no? Un poquito más rápido de esa manera. Aquí ajusto tengo... Ok, un ausente. Cuidado con el DPI, ¿eh? Otro ausente. Levante la mano. Ahí, aguanten un rato, no se cansen. Porque estoy pasando de los que ya no están. Muy bien. Delegado que nunca estuvo. A ver, de los que están presentes, todos están levantando su manito, todos están levantando su manito, todos están levantando su manito. Hay uno que no ha levantado la manito que es Amadeo Campuzano. ¿Está Amadeo? A la 1, Amadeo a las 2 y Amadeo a las 3. No está. Está bien. Respeto preferencias subjetivas. Muy bien. Cuidado con el DPI, por favor, vayan chequeando. Creo que tienen hasta 7, 8, ¿no? Inasistencias como máximo. Bien, pueden bajar la mano, por favor. Sí. De quien vamos a hablar a partir de ahora es probablemente uno de los economistas más reconocidos en la historia del pensamiento económico. Muy, muy importante. ¿Sí? Les presento al señor Milton Friedman, padre del neomonetarismo, padre de las ideas esenciales que rigen en nuestro Banco Central del Perú. O sea, nuestro Banco Central se rige bajo las ideas de Milton Friedman. Milton Friedman, que fue asesor de gobiernos como el de Margaret Thatcher en Inglaterra o el de Ronald Reagan en los Estados Unidos para promover la libertad económica. Como le dije, premio Nobel en el 76, uno de los personajes más importantes del siglo XX desde el punto de vista de la economía. Él fue el profesor de los Chicago Boys, que fueron los chilenos, ¿no es cierto?, que hicieron esta reforma económica en el gobierno de Pinochet. Él fue uno de sus profes, él era una de las cabezas de la escuela de Chicago. Y un personaje muy, muy interesante. Vamos a hablar, dado que ya el tiempo de la primera hora está acabando, voy a hacer un freno acá para iniciar nuestro break y volviendo del break ya yo lo explico con mucho más calma. Muy bien.
Entonces vamos a parar acá, vamos a tomarnos unos minutos y volvemos en unos 10 minutitos máximo. ¿Sí? Retornamos, chicos, con la clase teórica.
Hola chicos, estamos de vuelta. Disculpen la demora. Lo que sucede es que hemos estado con esto. Están llenando la encuesta de NPS, chicos. Hay una encuesta que se llama encuesta NPS que tienen que mandarla de manera obligatoria. Es fundamental para nosotros. Sí, es clave, por favor. Si les ha llegado el correo o algo por el estilo, llénenla. ¿Ok? Que es muy, muy importante para mí. Para mí, perdón, por la facultad. Sí, es para todos en realidad. Ajá, se fueron personas. Qué interesante. Qué interesante. Lo loco es que a mí me sale quiénes se fueron. Ay, en este momento me encanta tomar asistencia. No tienen que levantar la mano, no, tranquilos, pero justo aquellos que supuestamente estaban acá y que se van a la hora que le da la gana, vamos a comenzar a aplicar. ¿Sí? Me encanta eso, porque así que vive el DPI. Acá hay uno que se fue, muy bien que estaba, pero se fue. Acá hay otro que se fue. Recuerden que en base al reglamento, puedo tomar asistencia las veces que me dé la gana y en los momentos que me dé la gana. Eso depende exclusivamente del profesor. ¿Sí? Pues acá hay otra persona que se fue. ¿Sí? Otro más que se fue. Me encanta que se vaya. Muy bien. Y otro más. No, este es... Ya. Muy bien. Rumbo al DPI. No se olviden, por favor, tengan mucho cuidado. ¿Ok? A ver. Muy bien. Chicos, en este caso, vamos a hablar rapidito de Milton Friedman. ¿Okay? Milton Friedman es probablemente el personaje más importante que hemos tenido de la escuela de Chicago. Milton Friedman fue alguien que trabajó, dicen, desde toda su vida. Él le tocó sus padres que no tenían tantos ingresos. Cuando trabajaba en pregrado y estudiaba economía como ustedes lo estudian, y igual que los de ciencias políticas, él tenía que trabajar. Trabajaba para poder solventar. Él estudiaba en una universidad pública, ¿sí? No tenía que pagar una mensualidad, pero trabajaba para sostenerse porque sus padres no tenían cómo. ¿Sí? Y luego de estudiar el pregrado en matemática en una universidad, en economía, pero en una universidad pequeña, él saca un posgrado, gana una beca en la Universidad de Chicago. Y ahí comienza a crecer. El problema es que se gana la beca como en el 30, 31, cuando estábamos en plena crisis, pero se le pudo sostener felizmente la beca. De hecho, termina el doctorado y no encontraba trabajo porque estaba en plena crisis y consigue otra beca para hacer una especie de segundo doctorado en la Universidad de Columbia. Eh, y ahí trabaja en varios lugares, me parece que también trabaja en otras universidades, pero entra poco a poco a la Universidad de Chicago, donde va a ser una de las mentes más brillantes de esa universidad. Les cuento que Milton Friedman, su foto de pequeño es la que está hacia la derecha. Cuando él era joven, un economista joven, en los años 50 y 60, estaba en pleno apogeo del keynesianismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, digamos, la corriente económica más importante era la de Keynes. John Maynard Keynes, ¿sí? Y el keynesianismo era un poco perdón, ya se había movido algo. Lo que movía el pensamiento económico. Había tal desprestigio de la escuela neoclásica que decir en los 50 o 60, soy liberal, estoy a favor del libre mercado, estoy a favor de la libre empresa, te tildaban de hereje, ¿no? Te decían, pues, tal por cual, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo piensas así? ¿Sí? No piensas en la sociedad, ¿no es cierto? Eres un pinche individualista, ¿sí? Esa teoría no funciona, mira a dónde nos llevó a esta crisis de 1929. Entonces, por eso es que había ese apogeo del keynesianismo en los años 50 y 60. Pero si había una luz, alguien que defendía el pensamiento liberal, era Milton Friedman, siempre lo hizo. Y además no solamente era capo para escribir y sus teorías, ¿no es cierto?, revolucionaron la economía, sino que era muy buen hombre para debatir. ¿Sí? Así también era Marshall. Friedman era un tipo que lo llevaban constantemente. Por ejemplo, en un momento en el que todo el mundo era como pegado al keynesianismo, casi todos hablaban parecido.
Entonces, para poder debatir sobre el keynesianismo tenías que llamar a alguien que no sea del keynesianismo, y lo llamaban a Friedman. Muchas veces Friedman llegaba, se sentaba, la gente hasta medio se burlaba, había murmullos, porque Friedman era muy pequeño, ¿sí? Físicamente, ¿no? De alto era muy pequeño. Pero cuando comenzaba a debatir, wow, y hablaba de la libertad y todo lo demás. Hay una anécdota que él está en un seminario debatiendo con un keynesiano sobre varios puntos, ¿no? Al principio los estudiantes, pues, hablaban como que aplaudían al otro profesor keynesiano y a él como que lo abuchaban o algo así. Pero él comienza a hablar del servicio militar obligatorio, que eso era una de las normas que se quería implementar en Estados Unidos por esos años. Y claro, él decía, los que les gusta que el Estado intervengan, como los keynesianos, estarían felices del servicio militar obligatorio. Pero el pensamiento que te acerca a decidir por ti mismo qué quieres hacer por tu futuro, ¿sí? Es la libertad económica. Y con esos temas jalaba. Y lo comenzaban abuchando y lo terminaban aplaudiendo, ¿sí? Milton Friedman tuvo esa capacidad siempre, ¿sí? A mí me pasó, obviamente no voy a comparar como Friedman porque sería comparar a alguien del fútbol peruano con Benzema o algo por el estilo, o como Mbappé, pero a mí me pasó mucho cuando me tocaba dictar en San Marcos, a mí siempre me ponían porque todos eran pues de centro izquierda, ¿no? En realidad era más izquierda. Y como yo nunca me he identificado con ese lado, y querían debatir, siempre me llamaban, sobre todo cuando hablaban temas de economía, ¿sí? Yo estaba siempre en ese rubro. Siempre me abuchaban y en la conferencia terminaba siempre abuchado. Nunca me aplaudieron como en Friedman, pero era un interesante lugar para discutir y debatir. Eh, y bueno, por eso es que entiendo bien a Friedman de cómo se sentía, pero era como esa luz de la libertad en un contexto en el que en Estados Unidos todos eran keynesianos, ¿no? De alguna u otra manera. ¿Sí? Las obras claves de Milton Friedman las tenemos aquí, ¿no? Capitalismo y Libertad, ¿sí? Que es una obra reconocida que difunde la libertad económica. Ahora, el libro clave, el libro que lo hace, digamos, desde el punto de vista teórico, ¿sí? Lo hace un hombre muy conocido, es este de acá, ¿no? El que está en medio. Una historia monetaria de los Estados Unidos. Él hace una reconstrucción de casi 100 años del impacto de la moneda y la política monetaria en el crecimiento y el desarrollo de los Estados Unidos. Es impresionante, porque si bien Fisher, de ahí hemos hablado ya, Fisher decía, y Wixell hablaron de la importancia de la moneda en la economía, todavía no fueron muy escuchados. Y más bien, la política keynesiana habla más del gasto fiscal, no tanto habla, ¿no es cierto?, de una política expansiva. Entonces, la moneda todavía no era, o el dinero no era parte de la teoría central de la economía. Y lo que hace Friedman es demostrar, no desde el punto de vista teórico, desde un punto de vista bastante práctico, cómo impactaba la moneda, cómo las cantidades monetarias, ¿no es cierto?, impactaban en la demanda, ¿no es cierto?, y en el crecimiento a largo plazo y en los ciclos económicos, ¿sí? Friedman es un libro fundamental, fundacional. A partir de ese libro se hace muy conocido. Y este es el libro que los lleva al premio Nobel. Este es el libro, ¿sí? Toda su teoría monetaria. Escribió diversos artículos. Luego, un libro que lo hizo muy conocido fue Capitalismo y Libertad, ¿no? En el cual él obviamente está promoviendo la libertad económica y a partir, ¿no es cierto?, de ser teóricamente alguien muy conocido, también comenzó a ser alguien muy conocido desde la política económica, ¿sí? Y el último libro, eso ya lo publica, es post-premio Nobel, porque él trabajó en la Universidad de Chicago, ¿no es cierto?, muchos años, y cuando gana el premio Nobel en el 76, ya se retira. Pero claro, con eso, con la cantidad de dinero que va a ganar, Friedman vivió como 30 años más, Friedman, ¿sí? Pero ya con los ingresos, los libros, entrevistas, ¿no es cierto?, conferencias que tenía. En el texto libre para elegir, es un texto que lo escribe con su esposa, ¿no? Rose Friedman. Recuerden en Estados Unidos como que la mujer se quita el apellido. Rose Friedman fue una economista también. Él la conoció cuando estudiaba el doctorado en economía. Muy poquitas mujeres estudiaban en la universidad en esa época y menos en doctorado. Y dice Friedman que le agradece a un profesor que tuvo en el doctorado porque ese profesor lo sentaba en una clase por apellido, ¿sí? Y la esposa creo que se apellidaba con E, ¿no es cierto? O con G, pero estaba
al lado de la F de Friedman. Y él ahí la conoce, pues sí se enamora. Pero no solamente era eso, sino que cada cosa que él escribía, siempre su principal crítica era su esposa. Y ella lo leía, ¿no es cierto? Y le decía dónde puede corregir. Por eso Libre para Elegir fue también un reconocimiento que él le quiso dar a su esposa y la fotografía con su esposa, ¿no? En el libro, porque él considera que siempre fue importantísima. Fue su principal crítica, como una especie de su mano derecha a la hora de desarrollar una mujer muy capa. Él siempre decía que ella era mucho más inteligente que él. Y que los debates en su casa con ella hacían que los debates en la academia fueran mucho más sencillos. Pero estos son pues los tres pilares de Milton Friedman. Muy bien. Entonces vamos a pasar a las primeras críticas porque Friedman elabora su teoría a partir de las críticas a Keynes. ¿Ok? Muy bien. ¿Están ahí, chicos? ¿O ya murieron? ¿O estoy hablando solito? ¿En qué andan? ¿Están vivos? ¿Están muertos? Ahí está Fabiana, está Andrés. Muy bien. Están vivos, están vivos. Ya a esta hora ya les da hambre. Algunos de repente están comiendo, ¿no? Mientras yo hablo. Está bueno. A ver, entonces, la primera crítica que tiene Milton Friedman es esta crítica a la renta, bueno, en base a la hipótesis de la renta permanente critica a Keynes. Keynes, chicos, tenía la idea de que en un momento de crisis la demanda se derrumbaba y la demanda es la que impulsa el crecimiento económico. Entonces él decidió crear el concepto de demanda agregada, porque él lo crea Keynes, ¿sí? Digamos, incluyendo una variable clave, que es el gasto público. A través del incremento del gasto público, ¿sí? Con mayores sueldos en el Estado o inversión pública contratando, ¿no es cierto?, para construir por todos lados, ¿sí? A través de ello, ¿sí? A través de un gasto del Estado, que muchas veces tenía que ser deficitario, decía Keynes, ¿sí? Se va a incrementar la demanda a través del empleo, ¿sí? Porque vas a pagar un salario o más salarios, ¿no es cierto? O el salario se va a incrementar de tal manera que va a impulsar la demanda a través del consumo. De hecho, Keynes decía a todo el mundo, consuman, gasten lo que tengan. Pero Friedman dijo, es interesante. Es más, hablaba de un multiplicador, ¿no? Ustedes lo han visto en otros cursos de macroeconomía. Keynes hablaba del multiplicador, ¿no es cierto? Es decir, que cuando uno recibe el empleo, el dinero, perdón, el salario, ¿no?, del empleo, a la hora que comienza a gastar ese incremento, ¿sí?, del gasto, genera un efecto multiplicador que normalmente se multiplica hasta por 7, ¿sí? Que llega a gastar el 90% de los ingresos, ¿ok? Y eso genera un efecto multiplicador porque tú le compras al del mercado, el mercado le compra a la farmacia y así se va generando un efecto multiplicador del consumo, ¿sí? Y esto impulsaría el crecimiento de acuerdo a Keynes. Teóricamente suena muy interesante, pero vino Friedman y dijo, a ver, vamos a revisarlo. Con el mismo método de la moneda, cuando ustedes ven el tema monetario, ¿ustedes creen que había ya bases de datos en la web? Nada. Friedman contrató un montón de gente especializada en historia económica, estudiantes de historia económica, ¿sí? Va a sonar un poco arrogante de mi parte, pero aquellos que han hecho cosas claves lo han demostrado históricamente, ¿sí? Pues una demostración de 100 años. Y en ese momento no había base de datos. Friedman se iba a los archivos antiguos en los Estados Unidos, en la Biblioteca de los Estados Unidos, en la Biblioteca de la Reserva Federal, y a sacar documentación. Y no había compu, a mano, todo a mano, datos de años para demostrar. Y acá fue igual, porque había datos de consumo de familias. Y él, con los datos, encontró que la gente no hacía eso, ¿sí? Y planteó la hipótesis de la renta permanente. ¿Qué quiere decir eso? La gente tiende a gastar, a consumir lo que sabe que le va a ingresar, ¿no? De manera permanente, de manera constante. Cuando hay un ingreso extraordinario por un trabajo nuevo que saca el Estado, ¿sí? Pero que sabes que es temporal, ¿ok? O que te lo plantean de esa manera, lo que normalmente hace la gente es ahorrarlo. No está dentro de su gasto constante. Gasta un poco, pero no gasta mucho más, ¿sí? Porque además normalmente pasa, como decía Keynes, en un momento de crisis y la gente, en vez de consumir, ahorra porque no sabe cuándo se va a quedar sin trabajo más adelante. Entonces la gente no consumía, como decía, y lo demostró Friedman. Y en realidad el efecto multiplicador era prácticamente por 1.5. Era nada, ¿sí? O sea, y eso es interesante porque Friedman comenzó a criticar al keynesianismo bajo sus propias lógicas, bajo sus propias ideas.
demostrando, ¿no es cierto?, que la teoría no tenía validez en la práctica. Con números, con data demostraba que la teoría keynesiana no estaba de acuerdo con él. ¿Sí? Acá desarma un pilar keynesiano muy importante, ¿no? Por ejemplo, él a través de su libro, ¿sí?, detecta y hace la segunda crítica, ¿no? Porque los keynesianos hablaban de los ciclos económicos. Los keynesianos decían que la economía se caía de manera natural porque existían fallas de mercado y el mercado cada cierto tiempo de manera natural se caía porque los seres humanos no somos racionales. ¿Y qué encontró Friedman? Y saca un video bien bacán Friedman hablando del Banco Central y decía, no, ¿sí? Existen ciclos económicos y los ciclos económicos son por causa del mal manejo del dinero, ¿sí? En realidad, porque los keynesianos no le dan importancia al dinero. Los ciclos económicos, a partir de su libro grandoto, son el resultado, ¿sí?, del mal manejo que hay del dinero, ¿sí? Cuando hay política expansiva de manera irresponsable y luego contractiva de manera irresponsable, ¿sí? Y él, a partir de esas críticas, plantea la idea de un banco central autónomo y responsable, que creen que es el Banco Central peruano, ¿sí? Nosotros somos uno de los pocos países que tiene a su Banco Central en la Constitución. Lo tenemos en la Constitución. Por eso tanto peligro de pensar que quieren hacer cambios en la Constitución. El Banco Central es autónomo. Tiene que pasar un montón de cosas para poder chocar con el Banco Central. Y obviamente es impopular ahora y la gente, ningún político se atreve a chocar con ello. Pero es inspirado en las ideas de Friedman. ¿Sí? Friedman hablaba que un buen manejo monetario permitiría un crecimiento sólido, ¿cierto?, a largo plazo, sin estos ciclos de caída que eran consecuencia de ello. Entonces, inserta al dinero como parte de la discusión teórica a largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, este es un dato, abajito no salen, pero abajito deberían estar los meses, cuando la cantidad de dinero se comenzó a caer en la economía, ¿sí? Es cuando vino la crisis de 1929, ¿sí? Hubo una contracción, ¿no es cierto?, porque hubo una política monetaria contractiva en los Estados Unidos y eso generó problemas a largo plazo. Para Friedman, la causa principal de la crisis de 1929 fue la política monetaria, no que, digamos, hubo una falla de mercado. Sí, los liberales están muy, muy alejados de la falla de mercado, que en algunos casos puede pasar, pero tienes que descontar, tienes que dejar de lado o darte cuenta que la parte política no haya afectado, ¿sí? Ese sería el tercer eje de Friedman, ¿ok? Y lo otro es más bien lo que decía Keynes, ¿no? Que la política fiscal, supuestamente expansiva, iba a retornarnos al crecimiento. Y Friedman decía, así con su cara, no, Nel, la política fiscal no estabiliza la economía, la desestabiliza. La política fiscal expansiva a largo plazo produce una fuerte inflación y produce problemas a largo plazo. De hecho, en los 70 hubo una crisis muy fuerte a nivel internacional producto de esta política fiscal. La gente se dio cuenta que Friedman tenía razón y por ello le dan el premio Nobel en el 76, producto de los malos manejos que había en el gobierno. ¿Ok? Y obviamente lo que estaba detrás de eso era promover una política fiscal, ¿no es cierto?, restrictiva en realidad, ¿ok? Más bien reducir los gastos en Estado y con ello hacer una política más desde el lado de la oferta, ¿sí? O sea, Friedman es un promotor que el crecimiento económico está del lado de la oferta, no del lado de la demanda. ¿Cómo es el lado de la oferta, profesor? Dar las condiciones para la inversión privada, no estar como loco haciendo gastar, ¿no?, dinero, que más es lo que genera esa inflación. ¿Sí? Friedman está más de acuerdo que la política económica debería estar dirigida hacia la oferta, hacia la promoción de la inversión privada en el largo plazo. ¿Sí? Y por eso, él pues es el padre, se le conoce como el padre del neomonetarismo. ¿Sí? Tener un ancla monetaria, ¿sí?, con un banco central autónomo, ¿ok?, que mantenga la estabilidad económica en un país, ¿no es cierto?, y la reducción de la moneda hacia abajo. Él también estaba de acuerdo con el patrón oro, ¿eh? Es decir, que la moneda tenga un sustento en oro y plata, que es lo que la gente valora en el mercado. Lamentablemente, el patrón oro te demanda estar produciendo o importando oro, porque por cada
emisión de moneda tiene que haber un respaldo monetario. Y llegó un momento en que Estados Unidos tenía una economía tan dinámica y emitía tantos billetes que producir o importar oro te iba a costar el 4% del PBI. Lo midió Friedman y dijo, no, vamos con el papel fiduciario, ¿sí? Y vamos con la posibilidad de que un gobierno le dé prestigio a esa moneda. Ya no esté respaldado en oro y plata, ¿sí? Te permite tener una política monetaria más flexible, decía Friedman. Hay muchos que lo han cuestionado por eso, ¿no? Sobre todo los austriacos. Los austriacos. Friedman, como les digo, era un tipo que debatía muchísimo y quiero justo compartirles un video de Milton Friedman, muy, muy interesante. Quiero poner acá, a ver si me sale. Él tenía a ver si lo encuentro por acá. Sí, él tenía una serie de televisión. Chicos, fue el primer rock hasta ese momento. ¿Sí? Les quiero pasar un capítulo, porque él en sus programas de televisión buscaba, en sus programas de televisión, él buscaba explicar una economía de manera súper sencilla y además ponerlo en debate, debatir con keynesianos y cosas por el estilo. Entonces les quiero poner un extracto, ¿no? A Friedman metido en un mercado o algo por el estilo, porque era lo que a él le interesaba. A ver, voy a dejar de compartir esta parte y voy a compartir esto de acá de Friedman. Ajá. Porque era un rockstar. O sea, tenía un programa de televisión, chicos, que lo tuvo por 2 meses todos los sábados en la noche. Todavía en un momento estelar lo ponían a Friedman. ¿Qué economista ha tenido, no es cierto? Su programa en la tele, que le hagan caso. Pues este sería Milton Friedman. A ver. Vengan aquí. ¿Qué va a llevar? Dígame, Tenemos ¿qué va a llevar? perejil a 30 centavos. Aproxímense. Aquí Aproxímense a comprar. Llévelo aquí. Esto está más fresco. Llévelo, llévelo. Está más fresco. ¡Hey! ¡Dos brócolis por $1.50! ¿Cuánto le voy a dar? Por Dios, mire lo que tengo. Tomates verdaderamente buenos, muy ricos. Venga y pruebe uno. ¿Qué le voy a hacer? Uno de esos tomates, no se arrepentirá. Usted come gratis aquí. Vamos, coma. No le cobramos. Almuerce gratis. Pruebe estos ricos tomates. Pruébelos. Pruebe estos tomates. Lo que voy a hacer. El principio fundamental de una sociedad libre es la cooperación voluntaria. El mercado económico, comprando y vendiendo, es un ejemplo, pero la cooperación voluntaria es mucho más amplia que esto. He aquí un ejemplo que a primera vista parece lo más lejano posible, el idioma que hablamos. Las palabras que usamos, la estructura compleja de nuestra gramática, ninguna oficina gubernamental la diseñó. Se originó en la interacción voluntaria de gente que quería comunicarse entre sí. O considere algunas de las grandes conquistas científicas de nuestra era como los descubrimientos de un Einstein o Newton, los inventos de Tomás Alva Edison o Alexander Graham Bell, o considere aún las grandes actividades caritativas de Florence Nightingale o Andrew Carnegie. Esto no fue efectuado cumpliendo con las órdenes del gobierno, fueron hechos por individuos que estaban interesados en lo que hacían, desarrollaban sus propios intereses y cooperaban entre sí. Esta clase de cooperación voluntaria está tan asentada en la estructura de nuestra sociedad que tenemos que considerarla natural. Pero el total de nuestra civilización occidental es la consecuencia involuntaria de esta clase de cooperación voluntaria, de gente que coopera entre sí para desarrollar sus propios intereses, pero que al hacerlo edificó una gran sociedad. Y en esta parte, chicos, van a ver cómo va a debatir con algunos keynesianos, ¿no? Hay mucha comparación. Friedman defendía la época previa previa a la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial, como les dije, las políticas en Estados Unidos eran de expansión, ¿no? De gasto público fuerte. Y él defendía el periodo previo a las guerras, en la que Estados Unidos era más libre, ¿no es cierto? Y donde había intervención del Estado, pero muy mínima, ¿sí? Y que ese crecimiento era más saludable. Libre para elegir.
Me pareció que estaba diciendo que la edad dorada de América, cuando realmente era una tierra de oportunidades, fue a fines del siglo XIX a comienzos del siglo XX, cuando no existían reglamentos, permisos o papeleo. Yo alegaría que el gobierno tuvo un rol decisivo en una enorme concesión a los ferrocarriles para crear una economía capitalista norteamericana. En segundo lugar, en esa edad dorada descubrirá que el gobierno intervenía constantemente en una forma muy característica, usaba tropas contra los huelguistas. La historia laboral norteamericana ha sido la lucha de clases más violenta y sangrienta del mundo. Y hasta 1932, el gobierno, las leyes, los tribunales, la sociedad, siempre estaban de parte de los negocios contra los trabajadores. Por consiguiente, alegaría que tanto económicamente y en términos de reprimir los intentos de la gente para hacer valer sus derechos, nuestro gobierno antes del aparecimiento del Estado previsor en este país más o menos pertenecía a los negocios. Milton Friedman. Michael Harrington está viendo el agujero en la puerta del granero y no está mirando a dicha puerta. Resulta que durante todo ese periodo el gobierno en realidad intervenía de tiempo en tiempo y generalmente para hacer daño. Estoy de acuerdo con él que la intervención del gobierno principalmente no era buena en los aranceles, por ejemplo. Por otra parte, durante todo ese periodo los gastos gubernamentales, los gastos federales, los gastos del gobierno central nunca fueron superiores al 3% de la renta nacional. Eran triviales. Las concesiones de tierra a los ferrocarriles fueron un factor de menor importancia y yo no los apruebo. No estoy diciendo que fueran buenos, pero eran un factor muy insignificante. Hay que tener un sentido de las proporciones y esto se refiere a toda la discusión. No soy un anarquista. No propicio la eliminación del gobierno. Creo que necesitamos un gobierno, pero un gobierno que establezca un marco y reglas bajo las cuales los individuos, trabajando en pos de sus propios objetivos, puedan trabajar juntos y cooperar entre sí, y trabajen y cooperen, pero no solo en lo económico. Quiero llevarlo a esa teoría de que estábamos mejor, menos regulados a fines del siglo XIX y comienzos del XX porque, recuerde, la analogía del taller donde se imponía un trabajo excesivo proviene de allí cuando no existía ningún intento de restringir las horas de trabajo o regular las condiciones laborales. Pues bien, ¿acepta usted esta visión de ese periodo? Creo que es necesario contrastar lo que ha ocurrido en el intertanto. No veo cómo podamos hablar de eso sin compararlo con el periodo de interinato. Usted habló respecto al hecho de que durante los últimos 50 años hemos dilapidado parte de nuestra herencia de libertad. Y creo que durante los últimos 50 años hemos conseguido una mayor libertad. Casi durante la mitad de ese tiempo trabajé para una de las compañías industriales mayores del mundo, la DuPont Company. Así pude involucrarme en el lanzamiento de nuevas empresas y llegué a conocer bien al sistema de libre empresa, al cual respeto mucho. Pero durante ese periodo, y especialmente durante los últimos años en que he estado más involucrado con el gobierno y asuntos ambientales, me he convencido de que nuestra libertad mejoró cuando se permitió que la gente pudiera actuar libremente en el mercado. Libertad para votar con sus dólares en el mercado, libertad para votar con sus boletas en el lugar de la votación, y libertad para imponer algunas restricciones a los excesos del mercado, especialmente cuando uno está preocupado de cosas tales como el impacto a largo plazo sobre nuestra salud de la contaminación de nuestro medio ambiente, la introducción de materiales carcinógenos o la radiación de nuestra gente con productos nucleares. ¿Qué hay respecto a poner restricciones a los excesos del gobierno? ¿No se ha convertido eso en un problema cada vez más serio? ¿Cómo puede ser que un gobierno del pueblo supuestamente haga cosas que una fracción muy grande de la población en realidad prefiere que no se hagan, tales como cobrarles impuestos excesivos, regirlos demasiado y sobreregularlos? Creo que nuevamente usted está mirando a un lado y no al otro, aunque estoy de acuerdo en ver lo que sucedió en el intertanto. ¿Estamos mejor que hace 50 años? Jamás lo negaría. Pero estamos parados sobre los hombros de la gente que vivió antes de nosotros y debemos observar lo mucho que lograron desde su punto de partida. Ese fue el periodo en que tuvimos el tremendo influjo de inmigrantes del exterior. Millones y millones y millones de ellos. Cuando abrimos un nuevo continente, cuando teníamos logros. Milton, usted dice, sin embargo, que existe algún sentido en que preferiría volver a esas circunstancias donde no existía. Bien, paramos esta parte. Es todo un programa. Los 8 programas están en YouTube, libre para elegir, búsquenlo. Está en base a su libro, el libro que él ya escribe después de ser premio Nobel, y que lo convierte en un programa de televisión. Es como si hubiera subido una serie de Netflix o algo así, ¿no? En esas épocas. Entonces, ya los autores más recientes, la idea es poder verlos, ¿no? De manera física y conversar. Era alguien que debatía mucho y debatía de manera muy intensa. Entonces, chicos y chicas, podemos cerrar pensando a Friedman
desde el legado clave, ¿no? Primero, el neomonetarismo. Es padre. ¿Por qué le decimos neomonetarismo? Porque el primer monetarismo sería el de Fisher y Wicksell, que vimos la semana pasada. Él los leyó, él estudió sobre ellos, pero él los termina superando. Y él es el que recomienda, o sea, estructura de verdad cómo debería ser el Banco Central. Ya habían dado algunas ideas Wicksell, ¿no es cierto?, u otros autores, pero Friedman lo lleva a otro lugar, ¿sí? Y lo otro es uno de los estandartes del libre mercado, ¿sí? Es uno de los estandartes de la libre competencia, ¿no es cierto?, y la inversión privada. Cuando el mundo se estaba transformando, cuando China se estaba transformando con las reformas de Deng Xiaoping después de morir Mao Zedong, cuando la Unión Soviética se está cayendo a pedazos, cuando se va a unificar Alemania porque cae el muro de Berlín, que significa que la parte socialista queda hecho un desastre, cuando los Estados Unidos está pasándose el verdadero liberalismo porque había sido un keynesianismo fuerte, cuando Margaret Thatcher, ¿sí?, desde Inglaterra irradia la libertad económica hacia toda Europa, ¿sí?, que no lo había estado tanto hasta ese momento, cuando pasan todos estos procesos, quien está conversando con todos esos líderes es Milton Friedman, con todos ellos. Entonces, el impacto de Milton Friedman para las políticas liberales y todo lo demás, todo lo que se habló en América Latina del consenso de Washington que planteó John Williamson, en el que habló de la privatización, ¿no es cierto?, liberalización, que finalmente llegan aquí, pues sí, son las ideas de Milton Friedman. Es más, cuando varios de los profesores que fundaron la Facultad de Economía de UPC, ¿sí?, estudiaban en los Estados Unidos su PhD en economía, eran, digamos, educados por estas mentes, ¿no?, claves en los 70s y 80s. Bien, de hecho, aunque no lo crean, bueno, es como anécdota, ¿no? El New York Times hizo en el 2007, hizo una encuesta entre varios economistas para preguntar cuál había sido el economista más importante del siglo XX. Y hubo un empate entre Friedman y Keynes. Hay todavía mucha gente keynesiana. Pero adivinen quién ganó. Lo que sucede es que al 2007 para el 2008 se estaba reactivando o estaba iniciando la crisis que iba a estallar feo en los Estados Unidos. Y frente a esta crisis hubo un cuestionamiento a las políticas liberales y un retorno al del keynesianismo, ¿no? ¿Sí? Y por eso es que se eligió Keynes. A veces en el siglo XX es como las corrientes de pensamiento van al ritmo de las crisis. Apareció la crisis de las guerras y el keynesianismo con todo. Luego aparece la crisis de los 70s, el neoclasicismo entra con fuerza. Y luego ha venido esta crisis de los 2008-2009, retorno al keynesianismo. Es interesante que podemos verlo desde ahí. Por eso el contexto económico es tan importante. ¿Dudas, preguntas, chicos y chicas, sobre esto? ¿Consultas sobre este tema? ¿Todo bien? Ya murieron ya. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, nuevamente, gracias, chicas, chicos. Nuevamente, Marshall puede ser uno, Friedman puede ser otro, de los que hay más información, Chamberlain también, pero igual en el texto que toca para esta semana, ¿sí? ¿Qué texto toca Kimberly? Ya no me acuerdo. En el texto que toca para esta semana van a leer otros autores, ¿no? Además van a leer a Friedman. Estoy viendo un poco lo que te había pasado, el cronograma de lecturas que había pasado a Kimberly. Sí, exactamente. Toca la Escuela de Chicago. El nuevo clasicismo. Y con eso cerramos el pensamiento neoclásico. Luego entramos al corriente heterodoxa a partir de otra semana. Por favor, no se olviden leer el capítulo 24 para el día miércoles. Cuídense un montón. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, cuídense un montón. Chao, chao. Nos vemos, nos vemos. Profesor.